Hola, bien, en esta oportunidad voy a dar el resumen de la obra La Divina Comedia por el autor Dante Alighieri. La obra comienza, tiene diferentes cantos y la obra comienza donde Dante se encuentra en la mitad de su vida y entonces se halla perdido y asustado en la selva oscura, ¿no? Y al amanecer llega al pie de un monte y observa los rayos del sol que la iluminan en su cima, se puede decir, ¿no? Es ahí, entonces, en donde él se tranquiliza un poco, pero entonces al comenzar su camino, se le aparece un leopardo y donde se le bloquea a él. Enseguida luego se aparece también un león y una loba. La presencia de esos tres animales vuelven a atemorizar a Dante, a quien retrocede y se regresa a la selva. Allí se presenta el poeta Virgilio, y en este encuentro le ofrece a Dante la oportunidad de expresar su admiración a su maestro de poesía y pedirle ayuda para huir de aquel sitio. Entonces es ahí donde Virgilio le explica que para hacerlo debe seguir otra ruta, dado que la loba ataca y mata a quienes se interponen en su camino, y que esto será así hasta que entonces un lebrel mate a la loba. Además también eh, el dicho lebrel salvará al país de Italia. Sí. Virgilio entonces le ofrece a Dante resguardarlo y guiarlo a través del infierno y del purgatorio. Más tarde, eh, si le desea, entonces podrá ascender al paraíso, donde él ya no podrá acompañarlo, dado entonces que el poeta no fue cristiano en vida, pero lo guiará en la alma, en su alma más digna. Dante acepta la propuesta y entonces ambos inician el recorrido. Después ya viene donde Dante no cree ser digno de realizar un viaje al inframundo, tal como lo hizo el padre Silvio y Eneas a San Pablo, quienes descendieron en la vida entonces él dice que considera abandonar la empresa. Entonces, ante sus inquietudes, Virgilio le aconseja que no se desista para darle ánimo. Entonces, ahí también le cuenta la razón por qué vino en su auxilio. Él se hallaba en el limbo cuando Beatriz descendió desde el paraíso para decirle que se dirigiera a ayudar a Dante. Además, también Beatriz desea la salvación de Dante y de otras dos mujeres que se encuentran en el paraíso, que es Santa María y Santa Lucía. Esta última es quien incita a Beatriz a ayudarlo y alude, ¿no?, a Dante diciendo: ¿quién te amó tanto? Entonces, al escuchar esas palabras, Dante recupera el valor y decide seguir a Virgilio, a quien a partir de ahora considera que será su guía y maestro. Entonces ambos se adentran en dentro del bosque. Eh, Después, como transcurre la historia, Dante y Virgilio se encuentran ante la puerta del infierno. Allí hay una inscripción que finaliza con las siguientes palabras. Allá. Dejad a los que entráis toda esperanza. Dante llora al escuchar suspiros y gritos, llantos, y entonces es ahí donde Virgilio le explica que esto todo proviene de las almas de los que vinieron, sin gloria y sin infamia. Eh, y los ángeles se mantuvieron neutrales cuando Lucifer se le rebeló contra el Dios. Estas almas que están excluidas al cielo y al infierno vienen en sufrimiento, corriendo pues no un estándar y atacadas de moscones y también de avispas. Transcurre la historia, Dante y Virgilio llegan a la riba del río Aqueronte. Es allí donde un barquero anciano llamado Corante conduce las almas al infierno, ubicado en una riba opuesta.
Coronte se niega a cruzar a Dante, puesto que es el alma viva. Sin embargo, Virgilio le explica que es el deseo de Dios que sea así. Así que si quiere donde él puede, así que él puede hacer lo que él quiere. Entonces, y el anciano no puede negarse. Mientras el barquero traslada a las almas, se produce un grande temblor y luego un fuerte viento sopla repentino y provoca el desmayo de Dante. Dante Dante se despierta a causa de un fuerte, cuando ocurre un fuerte trueno, se encuentra entonces al borde del primer círculo del infierno junto a Virgilio, quien está pálido y parece que está un poco asustado. El poeta le explica a Dante que su apariencia se debe a un poco a la lástima que le produce el sufrimiento de las almas que encuentra el lugar y también el miedo, ¿no? Virgilio es ahí donde le explica a Dante que las almas se hallan en el primer círculo del infierno, llamado el famoso limbo. No responden a personas pecadoras, sino a aquellas que como él no fueron bautizados por haber nacido antes frente al cristianismo. Dante se entristece un poco y pues no, al observar allí que se encuentran personas por las quienes por quien él siente una gran admiración y quiere saber si alguien logró salir alguna vez de allí de aquel círculo, los 9 círculos que están ahí, ¿no? Entonces Virgilio le recuerda que en ocasión viajó a bajar un poderoso que hizo salir de allí a Adán, Abel, Noé y Moisés, Raquel, también Abraham, entre otros, y los convirtió en santos. En el limbo, 4 grandes poetas reciben a Virgilio. Uno de esos es Homero, Horacio, Olivo y Lucano. Entonces, en ese orden desfilan y es donde Virgilio se une a uno de ellos en el quinto lugar. Entonces los poetas honran muchísimo a Dante, conociéndole a tomar el sexto lugar en su hilera. Así avanzan juntos, dialogando hasta que llegan a un prado en donde se alza el castillo. Allí Dante encuentra a personajes de la literatura clásica y también filósofos, científicos y otros hombres y mujeres virtuosos. Ya finalmente, Dante y Virgilio se separan del grupo formado por poetas al segundo círculo que sería correspondido al infierno. Dante y Virgilio descienden al segundo círculo del infierno. Allí entra Minos y examina los pecados de las almas y les asigna a los pecados al lugar del infierno que según les corresponde, según la condena que ellos se merecen, pues, ¿no? Entonces, él desea tener a Dante, pero Virgilio le advierte que que él se encuentra allí por divino deseo, por deseo divino. Luego Dante y su guía avanzan hasta un sitio de oscuridad plena, en donde escuchan llantos, lamentos y allí un viento impetuoso golpea constantemente a los espíritus condenados por la juria. Virgilio señala a, a Sémaris, Helena y también a Aquiles. Y pues profundamente él, un poco conmovido, decide hablar con las 2 almas que se le aproximan a él. Una de ellas es la alma de Francesca, hablada y se entristece al recordar cómo un día, leyendo un mensaje, ella y su amante se dejaron vencer por el deseo y se besaron. Al escuchar su historia, Dante siente piedad por ellos y pues cae desmayado. Dante vuelve así, Dante entonces vuelve en sí en el tercer círculo del infierno, donde se encuentran los condenados por la gula.
Allí cae nieve y granizo y pues llueve innecesariamente. Cerbero, un monstruo de tres fuces que deshuella a los condenados, les muestra los colmillos a él y a Virgilio de manera amenazante, pero este último le arroja a tierra y entonces consigue apaciguarlo. Mientras tanto, Dante y Virgilio avanzan sobre los espíritus que yacen en el suelo. Uno de los condenados se alza y dirigiéndose a Dante se presenta como Siaco, un ciudadano de la Florencia que aún vive cuando Dante, o sea, nació. Dante le pregunta a Siaco si sabe qué ocurriría en la Florencia, la ciudad de la partida, ¿no? A lo cual él le responde que él abandonó el viaje, expulsará al otro, pero luego de 3 años su exponente recuperará entonces el poder. Y entonces Siaco también afirma que en la ciudad predominada la avaricia o la avaricia, la soberbia y la envidia. Dante le pregunta a otros ciudadanos que ya han fallecido, entre ellos se encuentra a Farinata, y pues entonces ahí donde Siaco le informa que se encuentran en los círculos inferiores al infierno. Luego de esta larga conversación, el espíritu ciego cae a su tumba, donde permanecerá hasta el día del juicio final. Virgilio le explica a Dante que después de ese día el castigo avanzará más a la perfección. Finalmente, entonces, ambos continúan la marcha hasta que se encuentran con Pluto en la entrada del círculo del infierno. Entonces es ahí en la entrada del cuarto círculo del infierno. Pluto, gritando con rabia, intenta impedir el ingreso a Dante y a Virgilio, pero el último le advierte que ellos recorren el infierno por deseo divino. Entonces es ahí donde Pluto cae al suelo y entonces los visitantes avanzan, pues. Dante observa que en ese círculo contiene más condenados que los anteriores. Estos empujan pesos en el pecho y al colocarse entre sí se reprochan mutuamente la acción cometida. Dante recorre entre ellos a muchos clérigos y Virgilio le explica que este círculo encierra personas que acumularon y dispensaron riquezas sin mesura. Virgilio entonces explica al creador del mundo, dispuso que la fortuna, o sea, se encargara de las glorias mundanas, distribuyendo y rotando los bienes vanos entre los hombres. De esa manera que mientras unos se enriquecen, otros se empobrecen y así sucesivamente, ¿no? Dante y Virgilio continúan descendiendo y entonces siguiendo la orilla del río de las aguas negras, llegan a pantano llamado Estilla. Allí comienza el quinto círculo del infierno, donde se hallan las almas de los iracundos y los dioses sumergidos, bueno, se me cortó, me disculpa, en las aguas fangosas, ¿no? Mordiéndose mutuamente entre ellos. Los viajantes, pues Dante y Virgilio rodean el pantano y llegan ahí a la base de una torre. Dante observa que se aproxima una barca velozmente. Flegias, entonces era Flegias, el banquero, le confunde con un condenado, pero Virgilio le saca de su error. Entonces el peregrino y su guía se embarcan para cruzar el pantano. Allí el florentino Felipe Argentí, cubierto de fango, lo enforra, le interroga a Dante, quien le conoce y desea verlo hundirse en el pantano, pues, ¿no? Así sucede tal como anticipa Virgilio. Dante entonces puede ver cómo otras almas se repiten hacia el condenado, atacando a Virgilio y gritando su nombre. A continuación, Dante y Virgilio se acercan a la ciudad llamada Dite, donde un fuego arde eternamente.
En la entrada una multitud de espíritus muestran furia por la presencia de Dante, quien ha llegado hasta allí con vida, y pues pretende que el peregrino regrese sin su escolta. Este, un poco temeroso, le pide a Virgilio que regresen juntos, pero la guía la tranquiliza y se aparta para hablar con los espíritus, ¿no? Dante no logra escuchar la conversación, pero pretende que los espíritus se niegan la entrada nuevamente, puesto que se encierran frente a la puerta a su maestro. Virgilio entonces regresa y le consulta a Dante de haberle afirmado que la próxima en quien se les hará ingresar a la ciudad. Dante y Virgilio esperan a quien les ayude a entrar a Dite. Eh, el primero, lleno de vapor, pregunta al siguiente más bajo desde el purgatorio hasta aquel sitio, y aquel pues no le responde que solo ocurre excepcionalmente. Explica que él estuvo anteriormente allí, conjurado, y pues, ay, ¿quién le...? ¿Quién pues? Eritone, sí, Eritone creo, quien le obligó a descender en busca de un alma. Repentinamente, la atención de Dante se fija en la torre, en donde se presentan tres furias: la Meguera, el Aleto y el Tesifone. Tesifone, sí. Ellas se rasgan al pecho e invocan la presencia de la medusa para que se repliquen, ¿no? La visitante. Entonces Virgilio le ordena a Dante que se dé vuelta y cierre los ojos, puesto que si mira a la medusa no podrá regresar al mundo, no podrán regresar al mundo vivos. Más tarde se escucha el estruendo de un viento impetuoso y Virgilio le destapa los ojos a Dante para que vea al enviado al cielo acercarse a través de la estigia. El enviado, con desdén, abre la puerta de la ciudad infernal con una vara, reprende su interrogatoria, pues no, y su arrogancia y oponerse vanamente, ¿no? Dante y Virgilio entonces ingresan y Dite se encuentra a encontrar la resistencia. Allí el primero en observar un extenso campo de tumbas rodeadas de llamas, lápidas, ¿no? Y escuchan lamentos que provienen de su interior. Explica que ahí dentro de esas tumbas se encuentran los aresaicas y sus heces, agrupados según la gravedad de sus actos. Y finalmente los dos poetas continúan su camino avanzando tras los famosos muros, pues, ¿no? Eh, Luego, mientras Dante y Virgilio avanzan entre las fosas ya del sexto círculo, el primero pregunta si puede ver alguno de allí que yacen. El maestro responde que en esas tumbas solo se hallan los que creyeron la mortalidad del alma, tal como se sostenía el Epicuro, quien se encuentra en una de las fosas. Y a continuación también les dice que los condenados reconocen que el acento florentino de Dante le pide que se detenga, ¿no? Aunque el poeta al comienzo siente un poco de temor, Virgilio lo anima a hablar, ¿no? Señalándole que se trata de la Farinata, un florentino famoso. Dante entonces accede, le pregunta por la ascendencia. El primero a responder y su interlocutor advierte que se trata de una familia perteneciente a la facción enemiga, por lo que señala que se expuso de la ciudad de dos oportunidades de sus familiares. Entonces, es ahí donde Dante le comenta que en los antepasados lograron regresar a Florencia, mientras que la familia Farinata no consiguió hacerlo.
Durante la conversación, repentinamente, un alma emerge a la misma fosa en la que se encuentra Farinata y le pregunta a Dante por qué su hijo no se encuentra junto a él. El poeta contesta que quizás Guillou fue un diferente a quien lo conduce por el infierno. El padre de su amigo, al escuchar esas palabras, sospecha que su hijo está muerto y cae nuevamente a la tumba. Luego Dante y Farinata remotan a la conversación y el último afirma que el hecho de que su familia no haya podido regresar a Florencia le duele más que la actual condena y que el mismo Dante conocerá el sufrimiento de sus familiares. Y es ahí donde, antes de continuar el camino, Dante le pide a Farinata que le comunique al padre Guido que su hijo vive aún y le pregunta quién está junto a la tumba. Pues en ahí es Farinato a donde responde que hay una multitud de personas y que entre quienes se encuentran está el Federico II y el cardenal. Ya luego, como continúan el camino, Dante y Virgilio se detienen un momento detrás de un gran sepulcro del Papa Anastasio. Al amparo del terrible hedor que proviene del abismo y deciden descender lentamente para que sus olfatos se acostumbren al olor, ¿no? Virgilio le explica entonces a Dante la organización de los tres círculos inferiores al infierno, que aún no han todavía recorrido, ¿no? El séptimo círculo es destinado a los violentos y está dividido en tres partes, en las cuales se castiga a quienes ejercieron violenta contra Dios, contra sí y contra el prójimo repentinamente. En el octavo círculo es donde castigan las diversas formas de fraude, se encuentran los hipócritas, perdón, los aduladores y quienes cometieron simonimia, entre otros. Por último está el noveno círculo donde se encuentran los traidores. Dante entonces es ahí donde se pone a pensar y le interroga, ¿no?, a Virgilio por qué algunos condenados se encuentran dentro de las murallas de Dite, mientras que otros no. Y es ahí pues donde Virgilio le responde y le explica que tal como se dice en la ética de Aristóteles, las faltas pueden dividirse entre las que son cometidas por inconsciencia, malicia y la loca vestibilidad. Ya. Luego, Dante y Virgilio descienden por un barranco pedregoso y divisan el Monotauro, quien al notar la presencia de los visitantes se muerde a sí mismo consumido de ira, pues no. Entonces Virgilio se dirige a la gran bestia y le advierte que quien le acompaña no es Teseo, el duque de Atenas, sino quien fue su asesino. El monstruo pues, se enfurece, tiene bastante rabia, al escuchar estas palabras y comienza a dar saltos. Entonces los poetas aprovechan la ocasión para continuar su descenso dependiente pues no que tiene. En el camino, cuesta abajo, Virgilio le explica que en su anterior descenso del infierno el sitio aún no está convertido en las ruinas. Las rocas se partieron cuando el valle tembló con una fuerza insólita un poco antes de que llegue Cristo, ¿no? Ya luego al terminar el infierno, creo que sí, al terminar el círculo, Dante y Virgilio avanzan por un bosque oscuro, tupido, atestado de árboles con espinas venenosas. Es ahí el segundo recinto del séptimo círculo del infierno. En lugar, Dante escucha lamentos, pero no comprende de dónde provienen. Virgilio le sugiere que quiebre una rama y pues entonces Dante es así lo hace, ¿no? Entonces el tronco del endrino quebrado se lamenta y le pregunta a Dante por qué actuó de esa manera. Luego el árbol le explica que los matorrales fueron seres humanos previamente. A continuación, Virgilio persuade el árbol para que revele su identidad, argumentando que Dante podrá reivindicar su fama cuando regrese de los vivos.
El árbol explica que fue un fiel consejero de Federico, acusando injustamente de traición a los cortesanos envidiosos y que a causa de esa ofensa se quitó la vida. Virgilio le pregunta luego de qué manera las almas llegan a convertirse en árboles y si alguna de ellas logró desarraigarse. Aquel fue consejero de Federico responde que cuando una persona se quita la vida, Minos, ese monstruo, envía su alma en forma de semilla al bosque, donde encuentran y luego se germina y se convierte en una, no, se convierte en una planta silvestre. Allí las arpias les causan dolor comiéndose sus hojas, ¿no? Los animalitos. Enseguida Dante y Virgilio entonces observan a los dos condenados desnudos y arañados, pues que intentan escapar de la persuasión de unos perros negros. Uno de ellos, que es Lando, logra escapar, mientras que el otro es... no me acuerdo, disculpen. Y pues no se lanza detrás de un árbol. Alcanzan y despedazan, pues. Este árbol que también resulta un poco herido. Dante y Virgilio luego continúan su camino, llegan al tercer recinto del séptimo círculo del infierno. Es un parámado de arenas espesas y secas donde se mueven cupos de fuego. Entre las personas que están allí se encuentran algunas que están acostadas boca arriba sobre la arena, otras están sentadas y en tercer grupo caminan incesantemente. Dante observa que uno de los condenados, a diferencia del resto, se parece un poco indiferencia a la lluvia de fuego. Se trata de Capaneo, uno de los 7 que accedieron a Tebas, ¿no? Entonces Virgilio explica que aquel hombre menospreciaba a Dios y dirigiéndose a él le advierte que su tormento aumentará si no aplaca su soberbia. Luego los poetas continúan avanzando hasta llegar a un río rojo. Sí, a un río de color rojo. Virgilio le explica a Dante que en medio del arma existe un país estallado llamado Creta. Se alzaba el monte de Ida, donde Rea crió a su hijo. Actualmente en el lugar se encuentra una estatua cuya cabeza es de oro, sus brazos y sus pechos de plata, su torso es de cobre y el resto el cuerpo de hierro, salvo su pie derecho que es de barro cocido. Dante desea saber por qué aquellos ríos que nacen en el mundo de los vivos se prolongan al infierno y su guía le explica que el sitio que están recorriendo es circular y aún no han dado la vuelta completa, por lo que no debe sorprenderse por las novedades que se presenten. Por último, Dante, Dante le pregunta dónde se encuentran los ríos, el río Leteo, y Virgilio responde que aquel primer río rojo que acaba de ver, mientras que Leteo se encuentra fuera del infierno al final del purgatorio. Dante y Virgilio entonces avanzan por la ribera del desierto me olvidé del flego, fleguetente, creo, y encuentran un grupo de almas entre las cuales los primeros que reconoce es a Brunetto. Así sucesivamente avanza la historia. Ya pues luego Dante vuelta se encuentra, como siguen avanzando, se encuentran en el octavo círculo del infierno, cuando tres sombras desnudas y en el cuerpo cubierto de llagas se acercan a ellos, se presentan como Guido, Guerra y pues no me acuerdo el otro. Una de las sombras, que es Guido de la Guerra, le pregunta a Dante si aún existe el valor y la cortesía en la Florencia y que un florentino se ha llegado al recinto infernal que se encuentran, ¿no? Luego, Virgilio, ya como van avanzando la historia, Virgilio le condena a Gerión, la enorme bestia de un rostro de un buen hombre, y el cuerpo de serpiente que se acerca al borde
del precipicio, los poetas descienden un tramo de Virgilio le indica a Dante que continúa recorriendo el séptimo círculo, observando los tormentos que allí padecen los condenados, mientras él intenta persuadir a la bestia que le conduce al próximo círculo montado sobre su espalda. Es ahí también entonces donde Dante logra observar a los condenados quienes insistan sin éxito evitar la lluvia de fuego y la arena ardiente. Estos llevan alrededor de sus cuellos bolsas con distintos colores y signos, ¿no? Luego un, un paduano se dirige a Dante y anuncia que Vitaino, un ciudadano suyo, está al lado del infierno. Ay, perdón, ya no me acuerdo más, no me acuerdo más. Luego ya pues no es Dante donde Dante le explica la organización del octavo círculo del infierno. Le dice de que el lugar en el que se halla junto a su guía es este círculo denominado malas bolsas. Se divide en 10 bolsas o valles circulares, las cuales están unidos por esgoyos a la manera de un puente. En la primera bolsa, los condenados caminan mientras son azotados por demonios. Allí Dante reconoce pues a Benedito, quien indujo a su hermana a unirse con un marqués en un beneficio propio. También en este valle los viajantes reconocen a Jasón, quien conquistó a Isífile en la isla de Lemos. En la siguiente bolsa es donde están los sumergidos por estiércol. En el tercer valle está el octavo círculo del infierno, se ubican los simoníacos, es decir, aquellos que compraron o vendieron beneficios eclesiásticos a otros bienes graves. En este valle, los condenados están enterrados en hoyos, cabeza abajo, con sus piernas sobresaliendo de superficie hasta los muslos. Estas almas sufren pues causa de fuego que calientan sus extremidades descubiertas. Dante y Virgilio se acercan a su condenado, que parece sufrir más que el resto. Se trata de un papa condenado allí por simonimia, como quien explica que debajo de él se encuentran otros que le procedieron, condenados por la misma falta. El sumo confunde a Dante con el papa Bonifacio, quien según él sufriría la misma condena y predice que más tarde otro papa aún más marchado. Eh, en el cuarto valle del octavo círculo infernal, los condenados avanzan en procesión, llorando en silencio y con las cabezas y cuellos girados hacia atrás, de modo que deben caminar retrocediendo. Dante, al observar el castigo, también llora, apenado, ¿no? Un poco, pero Virgilio desaprueba esta actitud y le dice que no debe apiadarse de los pecadores, y allí se encuentra ya que nadie está más criminal que quien él designó en su delante. Luego Virgilio señala ante algunos condenados que ahí está Teresías, Aronte y Manto. Esta última, después de recorrer el mundo durante mucho tiempo, se asentó en un lugar de donde proviene Virgilio. Explica que Manto fue la primera en vivir en aquellas tierras, por lo que tras su muerte el lugar se llamó Mantua. Dante le pregunta a Virgilio si en alguno de otros condenados que allí se encuentran es digno de mención y guía. Señala a Erúpilo, ¿sí? Y algunas magas más hechiceras, ¿no? Finalmente la visión de la luna apremia a Virgilio, en quien incita a Dante a seguir avanzando. En el fondo del quinto valle del octavo círculo, los condenados sufren inmersos en una espesa resina que pertenece a constante ebullición. Dante observa el lugar ensimismado hasta que Virgilio llama su atención. Tras ello se acerca recorriendo un diablo negro que trae a un pecador sobre su hombro.
y arroja al fondo del valle. Allí varios demonios le pinchan en su con grafitos, creo, sí, con garfitos, obligándolo a que se asemejen bajo la resina. Luego Virgilio le pide a Dante que se esconda tras una roca, mientras él avanza hacia el sexto valle. Allí unos demonios de tridente se acercan a él, amenazantes, antes de ser atacados. Virgilio se dirige a uno de ellos, que es Malacola, explicando lo que se encuentra allí porque es el deseo divino que le muestre el infierno a otra persona. Una vez Malalola deja caer el tridente y le ordena a otros demonios que no lo toquen. Virgilio le indica a Dante que se acerquen sin temor. A continuación, Macalola le explica a los viajeros que deben seguir su ruta debido que parte del camino del sexto valle está destruido, pues es, eh, pues es hundido por 1266 años y pues Malacola envía a otros demonios para que acompañen a Dante y Virgilio. El primero se sienta atemorizado por las escoltas y Virgilio lo consuela, ¿no? Y ambos continúan avanzando. Y así entonces es como continúa la historia, ¿no? En el camino, aún en el quinto valle, junto a los 10 demonios que les acompañan llamados malas garras, Dante observa que los condenados asoman su cuerpo a la superficie de la espesa resina y luego vuelven a hundirse inmediatamente en aquel hervor. Cuando los demonios se acercan, aún así los demonios consiguen atrapar a unos de ellos. Antes de que logre sumergirse, se trata, pues según de los cuenta Virgilio, un hombre nacido de un reino de Narraba. Estoy contando solo unos resúmenes ya. Luego Dante y Virgilio avanzan hacia el sexto valle, temerosos de que los demonios los persigan. Mientras conversan sobre esto, los observan acercarse con las alas extendidas. Virgilio protege a Dante y acurrucándolo contra su pecho lo traslada al siguiente valle, donde los demonios no pueden ingresar, puesto que tienen su demonio en la quinta fosa y no pueden salir de allí. Ya, ¿qué más viene? Dante y Virgilio también ascienden a través de las empinadas ruinas hacia el siguiente valle del octavo círculo infernal. Virgilio nota que Dante se siente fatigado y lo anima a continuar, diciéndole pues no que quien es el derrotado por la pereza no deja recuerdo en el mundo. Cuando los viajantes se acercan al fondo del séptimo valle, Dante observa a los condenados correr desnudos y atemorizados, rodeados de serpientes en distintas especies que envuelven y atacan sus cuerpos. Uno de ellos, después de ser mordidos por una serpiente en el cuello, se convierte inmediatamente en polvo, pero luego resurge de sus cenizas, tomando las mismas apariencias que tenía previamente. Entonces Virgilio le pregunta quién es, y este, aún perturbado, responde que su nombre es Vanni Fusetti, que es toscano. Ya entonces Dante le observa a la serpiente atacar a las serpientes atacar a Dante Fusi luego que la blasfema contra Dios, ¿no? Enseguida se acerca Caco, eh, un poco furioso, en busca de hombre tostano a quien se refiere como el soberbio, ¿no? Luego Caco se retira y ya continúa tres espíritus que se presentan y le preguntan a los viajantes gritando su identidad. Inmediatamente después uno de ellos le pregunta a Gianfa, ¿dónde te has metido? Ay, no me acuerdo. Ya. ¿Qué más viene? Luego viene ya también. Me acuerdo mucho. Disculpas. A ver, a ver, a ver, a ver. Más tarde, ya cuando continúa la historia, mientras ya van caminando por el noveno valle, Dante se detiene un momento y le cuenta a Virgilio que creyó ver a un familiar suyo, que era Geri el Bello,
Condenado allí después de que su guía confirma Dante explica su apariencia, tuvo una muerte pues violenta y que la misma aún no fue vengada. Los poetas continúan su camino e ingresan al último valle de las malas bolsas, donde se condena a los fiscalizadores. Aquí los condenados se desplazan apoyando los pies y las manos en el suelo o permanecen sentados y padecen enfermedades que les provocan un poco de picazón, por lo que se arrancan la piel con las uñas. Dante se dirige a dos latinos que se encuentran confinados allí y le pide que le narren su historia. Uno de ellos, un aretino, a quien Adverto sí, condenado de hoguera, le explica que es fatigado por el último valle, ¿no? De las malas bolsas, por ser alquimista. Ya no, ya. Y ahí luego al ingresar al último recinto del infierno, Judea, Virgilio anuncia, pues avanzan las banderas, ¿no? De allí las almas están dispuestas en diferentes posiciones permanentes y un poco cubiertas por el hielo y Dante se paraliza a causa del miedo al ver al demonio Diote, ¿no? Allí Dante observa con asombro, ahí nota ver que Lucifer está dispuesto con las piernas hacia arriba y Virgilio lo insiste a seguir avanzando diciendo que ya son aproximadamente las 7:30 de la mañana, el sol ya caerá al medio de la tercia. Antes de continuar, Dante le pide explicaciones sobre la ausencia del hielo, la razón por la cual Lucifer se encuentra ahora boca abajo y la velocidad con la que de la noche se hizo el día, ¿no? Virgilio explica que se encuentra en un punto en el que convergen los dos hemisferios en el centro del mundo y pues no que acaban de pasar un hemisferio al otro. También señala que cuando el primero es de noche, en el segundo es de día. Y finalmente Lucifer, aquel que fue la escalera con su pelo, no cambió de posición, sino que es la manera que se encuentra desde lo que fue arrojado desde el cielo. A continuación los poetas avanzan por un sendero, el hueco es un poco circo, y entonces para regresar al mundo ven al cielo a través de una abertura y finalmente salen a contemplar las estrellas después de pasar una larga historia. Y más o menos así es el resumen. Gracias.